A 48 años de la tragedia de los Andes, hoy tenemos aquí en piso a 3 de los sobrevivientes, 3 de los últimos que dejaron la montaña y al hombre que escribió en primera persona la historia de los 16 sobrevivientes por primera vez. Por las dudas, antes que ya algún televidente enardecido diga, pero no es fecha, ¿qué están diciendo? Todo guaso. Es el 13. El 13 el Nos miércoles. adelantamos 4 días para garronear la competencia, ¿verdad? Bueno. Y vamos a comenzar por uno de los 3 que el día número 62 que iniciaron la expedición que duró 10 días, más tarde hizo que lo durara el mundo. Dije todo mal, creo, ¿no? No, está bien, Gemma. Vos seguí adelante. Hoy tiene algo que decir Antonio Vicentín. Adelante. Quise decir que el amigo Tintín con Parrado y Canessa son los que largan la última expedición. Exactamente, final, un hombre clave en lo que fue claro. la salvación de todo el grupo. Seguimos con el ingeniero de la travesía, ¿no? El ingeniero de la nieve, el que consiguió arreglar una radio Spica con la que captaban radios uruguayas. Hoy tiene algo que decir Roy Harley. Adelante, Roy. Otro hombre ya amigo del programa, lo invitamos una vez más y entra en planilla, ¿verdad? Y levanta canasta a fin de año. Que en la montaña integró el equipo médico, se encargó de organizar los cuerpos y al regreso trajo recuerdos para llevar a las familias de las víctimas. Hoy tiene algo que decir Gustavo Servino. Y cerramos con el escritor, amigo, guionista que logró recopilar en La Sociedad de la Nieve por única vez el testimonio de los 16 sobrevivientes. Hoy tiene algo que decir Pablo Bierzi. La última vez que vino Bonet nos contó alguna primicia al respecto. Es verdad, adelante, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Un placer tenerlos. Qué placer tenerlos acá, sí, a Gustavo y a Pablo los hemos tenido, pero Antonio y a Roy primera vez. Primera vez. Muchas gracias. Un gusto. Por acompañarnos. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo celebran el martes, cae 13, verdad? Estos 48 años. Es un día más, es un día que tienen ciertos rituales, una conmemoración algo armado con la familia. Es un día importante. Juntos? Es un día importante. Es un día importante. Yo durante mucho tiempo, todos los 13 de octubre, largaba un reloj y trataba de acordarme todos los días hasta el 22 de diciembre para no olvidarnos lo que fue ese tiempo, porque uno después se olvida. Claro. Durante mucho tiempo lo hice, ya ahora hace tiempo que no lo hago eso. Pero bueno, vamos, lo que hacemos nosotros en realidad se está festejando, es un accidente donde murieron muchísimos, lo que hacemos una misa tranquilo con los familiares y nada más. Se reúnen entonces con los familiares. Tratamos de ir todos, sí. Bien, bien, perfecto. Me decían, bueno, primero quiero darte la palabra a vos, Pablo, porque me estoy acordando que tenés un paralelismo entre lo que ellos vivieron, entre lo que fue esa Sociedad de la Nieve y lo que estamos viviendo todos en este 2020 con la pandemia. Sí, es cierto. Me comentabas algo antes de empezar. Es una sensación personal, o sea, las circunstancias que estamos viendo tan peculiar de esta pandemia, que es única, donde Uruguay también destaca en el mundo, siempre tiene muchos paralelismos, muchas analogías con lo que vivieron ellos en el 72. También lo de ellos es una de las historias más conocidas de la humanidad. Exacto, ahora vamos a ver. Es sin duda la historia uruguaya más conocida, la peripecia de ellos con esa tragedia mezclada con gloria, 29 muertes y 16 sobrevivientes. Lo primero que tiene, me parece a mí, de esa analogía, la metáfora es usar una realidad para hablar de otra realidad que se asemejan. Esto es una metáfora, son paralelismos, analogías. Lo primero es el descubrimiento que tienen ellos y que tuvo Uruguay en la pandemia el 13 de marzo es esta frase, que lo tiene, es de ellos. Yo no soy de sobrevivientes, hablo por ellos. La salvación no es individual, la salvación es colectiva. La salvación es solidaria. Eso lo aprenden ellos en el instante que para el avión, empieza la solidaridad. Entonces, toda aquella cosa que siempre se dice de las ficciones apocalípticas de cuando viene una gran adversidad surge el sálvese quien pueda, el saqueo del Katrina, esas cosas. Acá pasa exactamente lo contrario. Y esto es la historia verdadera, o sea, lo cuentan, hay 3 testigos acá. Bueno, perdón, Pablo, no sé, antes de interrumpirte. Sí. O sea, el herido pasa a ser, el más vulnerable pasa a ser el prioritario. Acá Gustavo es el que, Gustavo, Roberto, los que hacen medicina, pero todos, el herido, él no puede porque está atrapado, está en el asiento 1, está atrapado
dejó de un destrozo de asientos y lo sacan mucho después. Los que pueden, lo primero que hacen es al más vulnerable. ¿Qué hace Uruguay cuando el 13 de marzo, cuando empieza la pandemia? Que yo lo vi y me trajo la referencia. Lo primero que hace Uruguay son los hombres, las personas en situación de calle. ¿Qué persona más vulnerable hay en una sociedad que una persona que duerme en la calle? Y en una pandemia, entonces, en vez de pensar en otras cosas, no, lo primero que Uruguay piensa es en el más vulnerable, el que está en la calle. Y se acuerdan que pasamos un montón de días dedicados a cómo se hacía, ahí Bartol se lucía, cómo hacemos para darles una cosa, un hábitat digno. La segunda cosa que a mí me llamó la atención es, esto no fue propio de Uruguay, pero una imitación de lo que se hacía, es cuando se empezó en Uruguay a aplaudir a las 21 horas todos los días a los trabajadores de la salud. Sí. Que yo creo que tenía un doble mensaje eso, que es, uno, estamos todos en el mismo barco, y segundo, hay que agradecer a los que se están sacrificando, a los que están arriesgando más. Ellos hacen exactamente lo mismo, se cuidan entre ellos, pero cuidan especialmente a los que se van a arriesgar más, que son los expedicionarios. Ellos tres fueron expedicionarios, pero Tintín ahí está, es parte todos, de claro, en su momento. Exacto, Tintín es parte de la expedición finales, Roberto y Nando Parrado. O sea, cuidan a todos, pero cuidan especialmente a ellos. Y termino, estos son dos reflexiones más. Otra cosa particular de lo que hizo Uruguay con la pandemia es el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario. Yo tengo la sensación, creo que Tintín me va a acompañar en esto, de que en el avión se formó un GACH, un Grupo Asesor Científico Honorario. Y quedan los mayores. El mayor era Javier Metol, pero estaba apunado, pero los mayores eran los tres primos Strauch, que tenían 26, 25 y 24 años. Daniel Fernández, Adolfo Strauch y Eduardo Strauch, que formaban un pilar muy fuerte, porque son primos, muy sesudos, muy serenos, muy aplomados, que funcionaban como contención y como el GACH, como el grupo asesor, para la comunidad del fuselaje, no tanto para los expedicionarios, que son los nómadas, son los que andaban a la deriva, los que estaban más en el filo. Y lo último que para mí es lo más relevante es cuando cae el avión, cuando empieza el accidente de ellos, empieza el conteo regresivo. El conteo regresivo son las perillas que usó Uruguay para la pandemia. El conteo regresivo ellos se dan cuenta, el primer momento es cuanto más demore el rescate primero, y después cuando se dan cuenta que no hay rescate, cuanto más demoren ellos en salir, más se van muriendo. Hay 29, 27, 19, 16, se van muriendo y se van a morir más. O sea, es una carrera contra el tiempo. Y donde manejan esas tres perillas que maneja también acá el gobierno, el presidente Álvaro Delgado, el ministro Salinas, esas tres perillas que eran acá en la sociedad del llano, la pandemia, lo sanitario, lo social y lo económico. Acá es la salud de ellos, pero también no pueden, si salen demasiado rápido, arriesgan a morirse todos. Gustavo los va apurando, pero los apura con criterio, porque saben que hacen muchos ensayos y errores, donde casi se mueren en los ensayos y errores. Entonces, ¿qué es prioritario? ¿Salir rápido y arriesgarse todos, o salir lento y salvar lo que se pueda? Bueno, creo que esos paralelismos hablan muy bien de Uruguay, hablan muy bien de ellos, y creo que por eso esta historia, mucha gente del exterior, por el tema de los libros, me ha llamado me lo dicen ellos, o sea, del exterior lo veo muy claro, que por qué Uruguay es modelo en este tema tan sensible del equilibrio entre la vida y la muerte, y ellos también son modelo. ¿Por qué ese paralelismo? Volviendo al principio, perdón, Monay, un cuento que tiene que ver con eso de que Uruguay, cómo reconoce este episodio, que es increíble. A Roy Harley lo escuché en El Espectador hace unos meses. Un cuento brillante, que está tu hijo viendo el cable National Geographic, esos típicos programas de ranking de historias de superhéroes, no de sobrevivencia. Y vos te sentás a ver, acá tenemos que estar nosotros. Acá estamos seguros, dije. ¿Y qué pasó? Y entonces, cuando hacen esa historia, siempre empiezan de atrás para adelante. Entonces, pues 10. Le digo, amigo, aquí seguro mojamos, acá estamos. Claro. Y empiezan la 10, la 9, la 8, la 7, la 6, la 5, la 4. Y cuando dijeron la 4 y no la nuestra, yo le digo, qué increíble, yo hubiera dicho que teníamos que estar. Claro, en el top 5 estamos. La número 1. La número 1 era en el top 10. Y entonces explican por qué la eligieron, fue elegida número 1. Entonces dice, primero, porque la cantidad que se murieron en el accidente.
Recordemos, eran 45 y vuelven 16. Sí, ¿no? pero entonces, bueno, la cantidad que se murieron, la cantidad de días que pasamos, la forma que tuvimos que usar los cuerpos de nuestros amigos para obtener energía, lo otro es la cantidad que sobrevivimos, y lo último es que que en realidad nosotros mismos salimos, claro. no nos rescataron nosotros. Claro. Nosotros de esa salimos nosotros mismos, o sea, Solos, los epidemisionarios. Entonces, por eso había sido elegida la número 1 en los últimos 100 años. Impresionante. Y bueno, y esta historia durante muchos años, por ahí la contaban pocos sobrevivientes, y de a poco hemos empezado a escuchar otras voces, incluyéndolos a algunos de ustedes. En tu caso, por ejemplo, Tintín o Antonio, no sé cómo te digo. Por ejemplo, ¿qué te hizo salir a decir, bueno, yo voy a contar también cómo lo viví yo, ¿no? O en tu caso, Roy también, a Gustavo quizá lo habíamos escuchado un poco más, pero son voces que se van uniendo. Yo pienso con la perspectiva del tiempo y también la perspectiva del tiempo de ustedes, existencial, la vida que va pasando, cómo ustedes van viviendo esto en perspectiva. Al principio nadie te hablaba del tema porque pensaban que te molestaba o te dolía. Y vos no hablabas del tema porque pensabas que a nadie le interesaba. Mirá. Y así fueron pasando una cantidad Nos de dicen, años. Antonio, perdón, que se te está escuchando mal, a ver si desde sonido nos pueden auxiliar. Te van a dar un micrófono de mano, adelante nomás. Y mientras... Así ya podemos retomarla, perdón. Gracias. Adelante. Entonces nos decías que creías que la gente no tenía interés. No tenía interés en lo que podía contar. Y en realidad llegó un momento en que te diste cuenta que sí tenían interés, que cuando se daban las condiciones te empezaban a preguntar cosas. Y por otro lado también ahí empezaste a aprender como que vos podías transmitir una cantidad de cosas, de valores, de gente que murió en la montaña y que dio su vida sacrificándose por un objetivo, y que eso es una cosa importante, era un ejemplo a destacar, era un ejemplo a destacar de los chicos que no volvieron, que fueron importantísimos en esta historia, porque hoy puedo yo hablar, pero el silencio de ellos creo que es mucho más fuerte, fueron los que nos dieron el ejemplo, fueron los que agarraron, que subieron a las primeras montañas o a los primeros lugares para tratar de ubicarse donde estábamos, y me acuerdo que caminaban con mocasines, con aquellos famosos mocasines argentinos, y que vos lo mirás y decís, qué bárbaros que eran, qué bárbaros que fueron. Y entonces fueron un ejemplo que a nosotros nos dieron una posta, porque en determinado momento ellos murieron y bueno, y hubo que seguirla y te tocó. Claro, ¿y en tu caso, Roy? No, en mi caso fue distinto. Yo te soy franco, yo al principio me costaba porque en esta historia no es solo nuestra, o sea, nosotros sobrevivimos porque gente se murió. Y a mí yo te digo lo que yo sentía, yo sentía un poco respeto, no sé, yo cada vez que veía muchas veces que cada vez que se hablaba del tema había gente que sufría, entonces yo, como se habían muerto mis dos mejores amigos, yo traté de mantenerme en silencio, apartado, y además eso fue una de las causas. La otra causa fue que yo me recibí ingeniero, me casé muy joven y tuve que salir a trabajar y tuve que salir a laburar todo el día. Entonces, o te dedicas a una cosa a fondo, yo como ingeniero me gusta cuando me meto en algo hacerlo a fondo y bien, y me dediqué a mi carrera y a trabajar. Y me mantuve bastante alejado durante mucho tiempo, te soy franco. Después, cuando el tiempo pasa y ya uno tiene más tiempo para dedicarse, incentivado un poco por Carlitos Páez, que fue el que más manija me dio y me ayudó y demás, y Roy, ¿por qué no lo haces? Tú sos el que tenés la historia más genuina porque nunca la contaste, y me empezó a dar manija a él, y bueno. Te animaste también. Sí, no tanto porque supongo que es un proceso personal a todos los también. sobrevivientes les gusta hablar de la cordillera, todos nos sentimos orgullosos. Yo no creo que haya un sobreviviente que no le guste hablar del tema, ninguno, ni el Gordo François. Todos nos gusta hablar, pasa que a algunos les cuesta, y bueno, y empecé, y realmente me empecé a dar cuenta que le sirve, como dice Tintín, ahí va mucha gente que le sirve, es impresionante cómo le impacta a la gente, y en estos momentos... Cuando abren la web se dan cuenta un poco de eso, Está ¿no? que se escriben En del 2002. exterior, ¿no? Y además, Gente joven. en este momento de pandemia, porque lo que decía Pablo, yo digo, hay otras cosas, por ejemplo, la incertidumbre. Ahora se vive incertidumbre, Claro. ¿qué va a pasar? Me voy a enfermar, Y la gente que no vivieron salir. ustedes. Nosotros ¿Cuándo se vivíamos acaba esto? incertidumbre Claro. del día a día, no sabíamos si mañana íbamos a estar vivos, ¿entendés?
Y el otro tema que yo lo asocio mucho es el paso a paso. Los grandes problemas se resuelven paso a paso, no los resolvés de una. Nosotros en la cordillera, si al otro día del accidente alguien nos hubiera dicho, Roy, se van a quedar 72 días y después de 72 días van a salir 16, nos moríamos todos al otro día. Claro. Nosotros peleábamos el día a día y lo mismo acá en la pandemia, hay que ir peleando el día a día. ¿Cuándo va a terminar esto? Pensábamos que era un mes, pensábamos que era 2 meses, ya van 6 y todavía sigue. ¿Cuándo termina? El paso a paso, hay que pelear el paso a paso y darle para adelante. Gustavo, ¿cómo lo ves? Que te veo, perdón, a sentir. ¿Cómo lo ves vos en esa perspectiva del tiempo, el relato también que el mundo ha tenido de ustedes a medida que avanzan los años? Yo creo que nuestra historia es una historia que le mostró al mundo cómo a pesar de la diversidad se puede lograr la unidad, porque éramos todos distintos. Pero había algo que era muy importante. Todos los que estamos hoy acá jugamos al rugby, todos. Éramos un equipo rugby. Pero tengo una pregunta, sí. Perdona, respecto a eso justamente, porque siempre está el ejemplo, la imagen de que eran todos amigos, todos del equipo rugby. Sin embargo, yo tengo el dato de que había gente que no se conocían, de un muchacho del seminario que quedó solo, pero ojo, atención. una señora que se tomó el avión para llegar al casamiento de la Este es un hija. vaso. ¿Cómo fue? Y lo que le pones adentro es lo que está dentro del vaso. Éramos un equipo rugby y llenamos un avión con amigos o familiares, pero era la delegación de los Christians. El amigo, el familiar que se sumaba a la delegación, estaba en la delegación del rugby, a tal punto que Marcelo Pérez del Castillo era el capitán de todos. Ahí está. Porque el rol ya estaba y el acatarlo estaba automatizado. Eso o sea que ayudó mucho. la filosofía del equipo rugby, donde yo se transforma en nosotros, la perseverancia, el trabajo en equipo, la contención, la solidaridad, estaba. No hubo que formarlo. Y los que eran amigos o desconocidos se integraron. Yo, por ejemplo, era el único que conocía a todos. Mirá. Yo soy exalumno del Christian Y y habías fui 10 estado- años al seminario. Exacto. Y ahí la mayoría que no era exalumno era exalumno del seminario. Pancho Delgado, Vasco Chavarren, Menéndez, ¿quién más estaba? Moncho Sabella. O sea que de algún modo fuiste el link también en poder Nos unirlos. conocemos, por ejemplo, con Uma, que no conocía nada más que a Pancho y a Coche, era el nexo con él a tal punto que cuando se suspende la búsqueda, la búsqueda al otro día por rebelde, como decía Tintín, me levanté a las 6 de la mañana porque no podía aceptar, como dijo la radio, que iban a volver 4 meses a buscar los cadáveres. Y mirando la montaña para arriba sin tener ningún plan, se paró Numa al lado. Le dije yo, Numa, ¿qué va a hacer? Yo quiero subir. No era una expedición para irnos. Quiero ver si es verdad que el piloto dijo que pasamos Curicó. Porque veníamos por ahí, donde me había caído Valeta. Y se sumó Chico Maspons y fuimos con mocasines de cuero, media de nylon. un Esa fue la pantalón de expedición tela. que vos volvés con agujas, como sintiendo agujas Sí, en los sí, ojos, que pero no una podías noche y los perdimos- dientes. yo no podía mascar, casi se Roberto te me mascaba caen la ahí comida y te porque la se me daban. aflojaba. Volvimos en una sola noche devastados. Tal bueno fue que eso por ensayo horror, Antonio tuvo la brillante idea de bajar de la cola con Roy y con Nando lo que hicimos el sobredormir. Tuvimos Claro. que hacer guantes, lentes. Fue decisorio. Ensayo horror, aprendimos que no se sobrevive una noche a la intemperie, sino te cobijás. O sea que cuando Roberto, Nando y Tintín se prepararon 1 mes y medio, comiendo bien y teniendo que caminar, tenían 3, 4 pares medias, pantalones, porque iban a la guerra. Estábamos en un spa. El avión era un spa dentro del infierno, Claro. porque afuera estaba la incertidumbre y era espantoso. O sea, eso fue la grandeza que tuvieron ellos de abandonar ese confort porque tenían que ir a pagar la factura. ¿Viste que vos compras tarjeta de crédito? Hay que pagarla. Bueno, todo lo que habían recibido de beneficios era porque iban a tener que caminar y bueno, lo hicieron. A lo desconocido. Antonio cargó una mochila terrible de comida hasta arriba para que Nando y Roberto pudieran llegar. Él hizo el trabajo más duro. 40 kilos llevabas. Sin preguntar aparte, ¿no? Como un señor. Sin me pongo- preguntar. Eso nos es sin sorprendió preguntar, tanto. porque cuando digamos, nos dicen que tenemos que salir, vienen los 3 primos y me dicen, Tintín, acá está tu mochila, toca, Roberto, acá está tu mochila, Nando está tu mochila. Y esa mochila fue la que me puse, chao muchachos, abrazo y vamos para arriba.
nos costó un triunfo llegar, nos costó muchísimo porque fuimos haciendo pequeños escalones para poder... ¿Moldeaban el hielo No, para pateabas. poder...? Pateabas el hielo, ahí está. formabas como un estribito, te apoyabas, levantabas la pierna 1 metro y volvías a hacer lo mismo con la otra pierna y así íbamos de a poco. Y los 40 kilos que habla Gustavo, me entero 30 años después. ¿Ah, sí? Claro. Ah, sí. Claro, en un asado nuestro, porque los expedicionarios vivimos prácticamente 1 mes sin estar en contacto con ellos, entre las idas, venidas y todas esas cosas. Y en un asado me comentan, no, pero la mochila tuya pesaba 40 kilos. Qué fuerte. ¿Cómo? Sí, me dice. Y la de Roberto y Nando, no sé, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido ir a ver, Nando, a ver qué llevas en la claro. tuya, Claro. o Roberto, qué llevas en la tuya. Y eso es un poco parte de lo que es la vida. A cada uno le toca su mochila. No mires la mochila del que tenés al lado tuyo. Qué lección para la Llévate vida, la ¿no? tuya. Él llevaba 6 pares de medias atadas con alambre, con pedacitos de carne, que era el combustible para la caminata. Claro. Esa Imagínate, imagen es imponente O sea que también, ¿no? él era la usina, o sea, y él estaba sin saber que cargaba eso, como dice él, aparte que tenía que llevar cosas que precisaba para... Pero es una cosa impresionante. Ya vamos a reenganchar. Antes les quiero contar, Gema, cuando el Sí. pelo se le cae, le haces de todo, con el paso del tiempo va quedando débil y quebradizo. Y va cayendo, Bonani, acá cada vez queda menos, cada vez. Probá Clarix, un suplemento dietario que actúa desde el interior y detiene la caída del cabello, promoviendo el crecimiento de un cabello saludable, aportándole fuerza, volumen y brillo. Probá una nueva manera de cuidar tu pelo con Clarix. Clarix, tu pelo saludable. Mirá. A ver. Pelo, ¿resiste todo lo que le haces? Ponelo a prueba. Clarix de Gramón Bagó actúa desde el interior y detiene la caída del cabello, aportándole fuerza, volumen y brillo. Proba una nueva manera de cuidar tu pelo. Clarix, tu pelo saludable. Hacemos una tanda y enseguida retomamos. Hoy tenemos algo que decir con los sobrevivientes de la tragedia de los Andes y Pablo Yersi. Cuando llego me arrepiento de haber venido hasta acá. 10 menos 10 de la noche, hoy tenemos algo que decir, Bonani, Gema. tengo un Te tip veo para comer pasarte. alguna cosa Sí, rica. a porque ver. esto me ha cambiado la Sana. vida. Comer frutos secos de Ríos de la Plata, qué maravilla. Claro, porque comer frutos secos, Gema, es Hermoso. comer sano, aportan energía y fibras, reducen el colesterol malo y aumentan el bueno y además Lógico. son fuentes de vitaminas, ácidos grasos y minerales. Sí, señor, los frutos secos siempre son buenos, se van bien con todo y a todos lados, porque Río de la Plata siempre es bueno. Con un platito de estos allá en el 72, imagínate. Pero, Salían haciendo rueda de carro de la cordillera. Disfrútenlo. Bueno, en la tanda ya seguíamos avanzando, por supuesto es imposible parar de hablar de esta historia, pero también repasábamos las cosas que estuvieron marcadas por ese destino, ¿no? Vos, Gustavo, sentiste cierta inquietud, nerviosismo antes de subir al avión y también unos momentos antes del accidente. Te paraste, fuiste al fondo, ves a uno de los navegantes o pilotos, no sé cómo los llamabas, jugando al truco, vas a la... Todo eso es verdad. Yo estaba en la directiva y tratamos de todos los medios no viajar el viernes 13, o sea que este tema ya venía. Por eso salimos el 12. Ahí está. Para no viajar el viernes 13. Había supersticiosos y yo me entero en esas reuniones que el viernes 13 no había que... Bueno, el 12 bajamos en Mendoza, Ahí está. dormimos esa noche, algunos en hotel, otros deambulamos por los boliches abiertos porque no tenemos plata para un hotel. Y al otro día subimos al avión, pero... Hay versiones distintas acá, sin Bueno, cabecita. Roy siempre tiene versiones Como distintas. diciendo, me te fuiste de juerga, Gustavo, admitilo. Si yo Eran coincido todos con tan Roy, voy jóvenes. me interno inmediatamente. Bueno, y Entonces esa noche estábamos... Pero a la mañana la señora Nicola, que había escuchado, no quería subir en el avión porque el avión no iba a salir. Nosotros insistimos y lo presionamos un poco porque paró una avioneta que bajó un tipo vestido como Back to the Future con un kimono y unos pelos. Y dije, voy a estar ido, sí, no pasa nada. Entonces, qué cagones que son. Y ahí, medio de la presión que hicieron, decidieron salir. Cuando iban en el avión íbamos cantando, saltando todo, hasta que yo en un momento me puse muy nervioso, porque vi que las montañas que estaban muy bajas estaban más cerca. Entonces le dije a Valeta, que estaba en el corredor, ¿me deja pasar? Y me levanté y caminé y abrí la puerta. Y cuando entré, estaban los dos, Ferradas de la derecha y Lagurar a la izquierda. Y en vez de estar así, estaban de costado, tomando mate así. Y le digo, ¿qué no maneja nadie? Este avión, dice, Claro. la es tecnología. automático, es un avión así. Y era una U.
¿no? Entonces me dice, mirá, esto no sé qué. Cuando mira para adelante, que tenía que haber montaña para abajo, vio una montaña pelotuda enfrente. Dijo, anda para atrás. Ya se puso nervioso y cuando salí, ¡ping! Puso que nos pongamos el cinturón y ahí me senté en el corredor, porque Valeta pasó, bueno, el avión a los segundos o unos minutos agarró un pozo de aire y ahí el piloto lo sacó, pero fue un segundo, pero de cantar a reírse a entrar en una tragedia que nos cambió la vida a todos. Pero como vos lo sentiste de algún modo, ¿no? Destinos marcados también el de Tito Regules, que se duerme y no llega al avión. Esas cosas que uno dice, bueno, no era para él, ¿no? En todo esto. Pero eso es lo menos. Mirá que yo me saco el cinturón antes que pegue, sí. Me lo saqué y el asiento se fue para atrás. Eso te salvó, ¿no? Me salvó y Valeta marchó para atrás y yo me quedé ahí. Y decía, Jesucito, no quiero morir. Y Carlitos Páez iba rezando una Ave María. Dice que cuando terminó paró. Impresionante. ¿No eras vos que también estabas en un asiento, cambiaste al otro y también así salvaste tu vida? ¿Estabas en el fondo? Estaba no. en el último Exacto. asiento. Éramos 4 y de repente sale alguien de la cabina con una cantidad de mapas y un portafolio y nos dice, ustedes 4 vayan para otro lado. Y del último asiento me paso al primero, del lado derecho, que estaba vacío, los 2 asientos, y me quedo en la ventanilla mirando. Con total inocencia de lo que eso iba a significar, te salvó la vida. Exactamente. Qué impresionante. No estaría acá hablando con ustedes. Exacto. ¿Vos, Pablo, estuviste cerca de viajar? En ese viaje, no. Yo jugaba el rugby con ellos, soy un poquitito mayor que ellos. Yo era compañero de clase de Nando Parrado. Había viajado a Buenos Aires en los equipos de los años anteriores, pero en el 72 no, me acababa de cambiar de facultad, estaba en un caos el Uruguay. El Uruguay era un caos, sí, o sea, claro, el golpe de Estado fue al año siguiente. Sí, sí. En la Facultad de Humanidades, como para que entiendan la locura del Uruguay, el grupo político que controlaba la Facultad de Humanidades eran los maoístas, que desapareció, o sea, hoy no existe. No era ni el MLN, ni los marxistas, ni los colorados, eran los maoístas. Imagínense. Te quedaste estudiando, yo estaba Pablo. como fuera estaba demasiado lejos de haber ido. Vamos a ir a las fuertes declaraciones en el día de hoy, fuertes declaraciones de la montaña. Una frase de Tintín que resume lo que les tocó vivir a todos. Dijiste, no es una historia de grandes líderes esta, sino que es una historia de pequeños liderazgos en distintos momentos. Y a mí me interesó mucho esto, porque cuando uno empieza a desgranar, empieza a ver que hubo liderazgos concretos, a veces algunos que duraron un tiempo, no todos esos días, pero que fueron clave cada uno de ellos. Hoy hablábamos de esa mochila que cargaste y que llevaste víveres, que llevaste sobre dormir, una carga pesadísima, acompañando en esa excursión final que lo lleva a poder salvarse a Parrado y a Roberto. Pero todos tuvieron roles. ¿Cómo lo viste vos? Que justamente comentabas esto, ¿no? Y bueno, es una historia que, primero es una historia de un equipo de rugby, que a lo largo de los 72 días se va transformando en la sociedad de la nieve y que a su vez se van creando desde un principio. Desde que mientras Marcelo estuvo vivo, que estuvo dando las órdenes, fue el gran líder que tuvimos. Él los organiza rápidamente, ¿no? No solo los organiza, empieza a dar órdenes y el equipo empieza a cumplir esas órdenes. Es decir, vos hacés tal cosa, sacá aquel, ayudá con esto. Es decir, hubo un gran movimiento en ese momento y fue el gran líder mientras vivió. Después aparecen los primos Strauch, que pasan a tener otro tipo de liderazgo, ya medio compensado después con su momento con los expedicionarios, y se van creando los grupos que van haciendo agua. El grupo que se encarga de la comida, el grupo que se encarga de limpiar el avión, el grupo que se encarga de las frazadas que estén secas el grupo que se encarga de hacer el sobre de dormir en su momento. Es decir, y cada uno de esos grupos tuvo líderes que aparecieron, como bien decís, y desaparecen en la medida de las necesidades. Se necesitó un líder en el sobre de dormir que cuando quedó terminado, desaparece ese líder y vuelve al llano. Ahí está. Y es una de las características importantes de todo eso. Y a su vez, todo el grupo ayuda
mejor dicho, todo el grupo hace lo que tiene que hacer sin necesidad de supervisión. Es decir, no teníamos un jefe atrás que nos decía, hiciste tal cosa, hiciste tal otra. A vos te ponían a hacer un trabajo y lo hacías conscientemente, sin necesidad de que nadie te supervisara. Y tú podías estar tranquilo porque tu amigo lo había hecho, tu compañero lo había hecho, y te daba seguridad desde que estaba bien hecho, ¿no? Y eso fue fundamental allá arriba. No hubo alguien que diga, muchachos, por acá vamos a salir. No, es decir, fueron pequeños líderes, pequeñas cosas que fueron haciendo una gran historia, justamente. Claro, y como también sabían replegarse en algún punto, no en una lucha de liderazgo, sino que, bueno, aporté esto y ahora quizá tomaba la posta a otro. Exactamente. Así que eso también fue muy importante, lo que vos decís. Fue importantísimo porque cada uno aportó lo que tenía para dar. En esta historia, cada uno de los que estuvo en la montaña dio el 100% de lo que tenía para dar. Ahí está. Y eso fue fundamental. Y si vos lo mirás, vos me decís, Parrado Canessa, ¿y los que hicieron agua 72 días? Claro, sin eso Esos nos permitieron a todos seguir vivos. Y los que se encargaron de la comida durante 72 días, y los que limpiaron el avión. Si les pregunto, ¿quién limpió el avión? Nadie sabe. Y fue fundamental para que cada noche que entramos dentro del avión pudiéramos estar cómodos. ¿Quiénes hicieron el sobre de dormir? Cosieron sin tener agujas, sin tener hilos, con alambres. Con una creatividad infinita también. Brutal. Y sin embargo, con una paciencia hicieron ese sobre de dormir, lo terminaron y dijeron, el sobre está pronto. Para otros, además. Bueno. Porque el frío que tenían todos, las necesidades, recién hablábamos en la Ahí tanda. están cosiendo el sobre de dormir. Ahí están las fotos. Que, bueno, que la única manera era cuerpo contra cuerpo, ¿no? Ustedes con el humor que tienen, recién se reían, hablaban de cucharita porque le ponen ese humor. Que también el humor fue importante, porque te lo escuché por ahí. Vos eras el inventor, eras estudiante de ingeniería, todos muy jovencitos, o sea que algunos tenían poco tiempo de estudiantes de sus carreras, pero rápidamente tenían que lo poco que sabían, entre comillas, ponerlo al servicio. Sí, ojo, yo estudiaba ingeniería, pero había hecho 6 años de la carrera. Claro, vos sí. Estudiaba análisis, álgebra, Vos sí. análisis. Ahí O sea, de ingeniería no sabía nada. Yo sí sabía porque estudiaba con un chico que era un fanático de la música, pasaba todo el día desarmando radios y demás, Horacio Hermida, gran amigo, está en Colombia. Y él me había enseñado que las radios chiquitas, las radiotransitores, que ya no se habla más, no sé si existen las radiotransitores, no sé a qué son las radios ahora. Ya fue la invención de Spica en su momento, ¿no? Claro, si la radio en la ferrita le enroscabas un cable de cobre y ese cable después con unos fierros hacías una especie de antena y demás, podías aumentar la ganancia y con eso tenían mayor recepción, Y eso hice y bueno, hicimos con esa radio chiquita. Vos pusiste en comunicación ese avión en el medio de la nada con enterarse qué pasaba en el mundo. Y sabes, Cecilia, yo siempre digo, nosotros el día 10 escuchamos la noticia que se suspendía la búsqueda del avión uruguayo, que fue una noticia terrible por un lado, pero fue buena por el otro, porque nos paramos de esperar, hasta ese momento esperábamos más bien pasivos. Esas cruces que hacían en la nieve intentando que los aviones eso fue después. No, lo que yo te quiero decir es ¿hasta cuándo hubiésemos seguido esperando si no hubiésemos tenido la noticia? Entonces fue bueno el día 10, se cortó, se acabó, no nos buscan más. Ahora son ustedes, ahí se revelan ustedes. Entonces fue una buena noticia, por suerte fue el día 10, porque si hubiera sido el día 20, capaz que seguíamos esperando hasta el día 20 sin hacer mucho. Consumiéndose, porque cada día, ¿no? Ustedes... Ahí tomamos decisiones importantes. Ahí está. Me acuerdo, bueno, Gustavo, decíamos recién todo el tema de organizar los cuerpos, trabajo más duro, ¿no? De tus propios amigos, la comida, hasta organizar dónde hacer pis, porque ustedes necesitaban agua limpia, ¿no? Nieve limpia o uno que se equivocara ya... Exacto. Ese tipo de cosas. Una de las cosas que me encargué durante muchos años, porque estudiaba medicina, era la parte de la comida con los Strauss, y durante mucho tiempo primero sabía dónde estaban todos los cuerpos y cuando vinieron al final con Sergio Díaz, que fue, ahí está la foto de la última noche que está ahí, con justo Nan, Roy y Tintín y yo, los tres estuvimos la última noche con 5 más. Y ese día tuvimos conciencia que nos íbamos y yo siempre fui muy loco y me había comprometido en el después para traer cosas o llevarlo. Y me di cuenta que iba a ser muy difícil que lo sacaran de ese lugar. Y por eso me quedé marcando los cuerpos que estaban enteros, los nombres, y Sergio Díaz anotaba.
¿Tuviste conciencia que esos cuerpos iban a quedar allí? No, mi intención era si algún día los traían, que cada uno pudiera hacer su duelo. Ok. Como después no ocurrió, igual por la duda yo traje de cada persona. Fui ayer al museo y cámara de foto, documento, relojes, todo esto lo trajiste vos, me decía Nogueira, esto lo trajiste. O sea, fueron muchas las cosas que traje. Bueno, eso está bueno el cuento, vos llevabas el bolso y no te ibas a entrar último al helicóptero y no te querían dejar subir el bolso y vos dijiste, si no sube el bolso yo no me quedo acá, no subo nada. Sí, pero lo que pasa es que en verdad el primer helicóptero, el primer día, los más rencos corrieron más rápido que todo y se fueron. Con Roy, que estaba a los míos, de repente lo agarró, lo tiró el avión para atrás y cuando nos dimos vuelta, se iban los helicópteros. ¿Y qué sintieron ahí? Porque ahí está, a vos que estabas también, como Otra todos, vez, no, todos claro, muy débiles, para un poco, claro. ¿cómo se dice? La hélice del helicóptero, el viento, viento. te tira para atrás. Sí. Y no llegás, y sentís que se va, digo, evidentemente ya iban a volver, pero ¿cómo lo manejaban? Pero pensamos que volvían. Y dijo, ratito, no claro. creo que vuelvan no. porque es muy tarde. Claro, vos decís Y una se noche fueron. más. Y ahí nos tenemos que quedar. Pero ya estamos salvados. Pero ahí se rompió la sociedad de la nieve, ese contacto con la civilización, ¿o se mantuvo igual? Se mantuvo. Los tipos que vinieron, les ofrecimos cigarros. Si querían, no podían creer los tipos del olor que teníamos. Eran 4 los rescatistas, ¿no? Sí, duermen ahí. Uno duerme adentro en el fuselaje con ustedes y otros arman una carpa y los miran un poco como yo no voy a entrar, ¿no? Ya se sabía que ustedes habían comido carne humana. ¿Ustedes qué se enteraron ahí, ¿eh? Se enteraron ahí. El escenario Cuando llegaron y era vieron dantesco. O sea, nosotros no éramos muy prolijos como teníamos todo alrededor de la casa nuestra. Y los tipos cuando llegaron ahí, el olor que teníamos, las pintas y todo eso, ellos tuvieron miedo. Entonces intentaban con la radio comunicarse y en un momento dice, ya llegado a esta hora ya no vuelven los helicópteros, así que vamos a tener que pasar la noche. Tú preguntabas si nos vino miedo. No, porque ya estábamos salvados, ya había gente, además traían comida, ellos traían una bolsa de comida para una semana para ellos. Se la comimos toda la noche, esa no quedó en nada. Hasta terminamos tomando mate. Caldito, comida, sándwich, huevos, un salame, pan duro. Eso con lo que habían soñado todos esos días, ¿no? Así nos cayó. Tintín, vos puede ser que hacías una lista, me parece un dato, una lista de dónde ibas a ir a comer tal cosa cuando regresaras, dónde ibas a... ¿no? Y anotabas. En las noches a cada uno le tocaba en determinado momento decir a dónde pasaba las vacaciones, qué cosa le gustaba y qué cosa le gustaría hacer cuando volvieras. Entonces, entonces te decían las medias lunas de, ¿cómo se llamaba el lugar aquel en Carrasco? Ensaimada la carrera, ensaimada. No. La confitería tal. Una confitería, Hamburgo. no, una que estaba ahí en la calle del Schroeder, que era muy vieja, Ultramarino San Fernando. Y los jugos de naranja de tal lugar y el dulce de leche de tal lado. Y tengo la libretita esa todavía. La tenés. La tengo, porque era una cosa que, si lo pensás, era algo como que nos transportaba, como que nos sacaba de ese ambiente. Era como una cosa que, un soñar, algo como era aquel que yo me voy y, ¿por qué no me traes una agua mineral, no? Coca-Cola. Claro, evidentemente. La locura era importante en la montaña. No, bueno, pero la necesidad de sostenerse también, ¿no? Claro, es decir, ahí también nos fuimos conociendo, en el sentido de que fue importante que nos fuéramos desnudando, dejando las cosas, por así decir, terrenales, las envidias, los celos, los afanes de querer ser quien no sos. Entonces, al quedar absolutamente desnudos, ahí nos unió mucho más y hizo que dijéramos, bueno, de acá o nos vamos todos o nos morimos todos. Fue un gran clic importante dentro de eso. Sí. Eso es lo que a veces cuesta entender, ¿no? Que hay algunos de ustedes que han dicho, cuando nos rescataron, hubo un sentimiento difícil de expresar, no sé si decir nostalgia, pero algunos de ustedes lo leí en tu libro, vos me podés ayudar a... Que había algo como de que iban a perder esa unión de otro orden que habían sentido, que tenía que ver con ser quienes eran, sus miserias, lo mejor, lo peor, todo ahí expuesto. Y sí, una de las cosas que también nos unió era la tragedia, el dolor, el haber sufrido juntos. También hace que tengas un denominador común
que no te lo puede romper nadie. Es decir, ¿Y que trascienden el tiempo hasta ahora? no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Es decir, nosotros como sobrevivientes nos podemos pelear, podemos discutir, podemos hacer una cantidad de cosas, pero pasamos por todo ese sufrimiento, por todo ese dolor que nos unió. No en vano nos decimos hermanos entre nosotros. Fue algo demasiado grande, tuvo un costo muy grande en vidas, como para que digas, no me importa nada, esto se desperdiga por todos lados. No, se sigue manteniendo esa unión a pesar de una cantidad de cosas, pero ese denominador común de la cordillera lo tenés. Tintín, eso que decís es muy parecido a la fuerte declaración de un Roy Harley que hace unos meses en Bien Igual, en El Espectador, dijiste, nos peleábamos y discutíamos, pero también después nos abrazábamos y llorábamos porque nos dábamos cuenta que la fortaleza era mantener al grupo unido y si eso se rompía, nos moríamos todos. Eso lo y digo. dice, bueno, cuando había una pelea, ¿por qué cosas se peleaban? Para tener una idea de la gente también. Y imagínate, te vas de campamento 4 amigos a La Paloma y te agarra tiempo de lluvia y no sé, empieza frío y terminás... A los 2 minutos ahí está todo el mundo de mal humor. Bueno, claro. imagínate en la cordillera con todo lo que estábamos pasando, había momentos que te saltaba la térmica y te peleabas. A mí, un amigo mío me partió el labio de una patada. Y bueno, Puedes decirlo. pero no, lo que te quiero decir es, nosotros sabíamos que nos moríamos si nos separamos todos. Nosotros, había una cosa que teníamos clara, que a nosotros nos salvaba la unión del grupo, donde nosotros saliera cada uno para cada lado, nos moríamos todos. Y ese fue el éxito de nuestra historia, que nos mantuvimos unidos y tratamos de tomar decisiones claras y por consenso de todo el grupo. Bueno, eso también vos decías algo fuerte, eso de desahogarte, de llorar, sobre todo en la noche, ¿no? Vos decías, cuando más llorabas en especial era cuando estabas de noche solo, en ese momento que cada uno estaba dormitando y que te estabas pensando solo contigo mismo, en esa desesperación te calmabas, te dormías y el otro día a luchar nuevamente. Es cierto. De noche como que a mí me venía como un baño de realidad que decías, yo de acá no me puedo ir, esto es imposible, esto es una locura. Es decir, te dabas cuenta y te dormías. Y al otro día, sin embargo, te levantabas con una energía brutal de decir, yo de acá me voy. Volvías a ser el luchador que se había destruido en la noche, se había vuelto a armar. Claro, teníamos 19 años, tenías toda la vida por delante, tenías una fortaleza física brutal. Y bueno, y tenías que seguir luchando, es decir, si la muerte te iba a encontrar luchando para salir de ese lugar donde estabas. Hay una frase que es impresionante de Daniel Fernández Strauch, de su libro, que hay algo interesante que no todos han leído casi nada, en realidad vos, Ger. Yo no leí ningún libro. No, leí partes del de Pedro. Yo ojeé. Impresionante. Vos ojeaste también. No leí ningún libro, ni ¿Vos Biblia. No, porque les cuesta mucho seguramente. Leí el de Daniel, leí el de Eduardo. Te aburre, ya lo conozco. Pedro. Dijiste, ya lo leí, dijiste vos. ¿Pero qué está diciendo? Perdón. Claro. ¿Vos te entiendes? Sí, leí varios. He leído varios. Pero es como dice Roy, es decir, hay parte de la historia que digamos que la paso. Por otro lado, también ves que no todos tuvimos la misma visión de lo que pasó en la cordillera. No es que esté mintiendo, sino es una perspectiva es una personal perspectiva distinta. Claro. Que además, cuando lo ves, que fue el libro de Pedro, que fue el libro de Eduardo y de Daniel, fueron gente que estuvo en el avión. Y yo fui expedicionario. Claro. Entonces ahí me enteré de mucha cosa y te enteraste de otra visión, de un sufrimiento que tenían ellos, de una cantidad de inconsciencia de los expedicionarios, de andar caminando por la montaña. Sí. Claro. Bueno, el momento en que vos bajás, que te dicen, bueno, ahora seguimos nosotros porque así la comida se optimiza entre Nando y Roberto, y vos solo, apoyándote en un almohadón o dos, bajás a aquella montaña que hacían... Mandado, ¿no? Mandado en un par de horas. ¿Culo patín o trompada? Claro. Pero solo por esa montaña, o sea que si pasaba cualquier cosa, ahí ya no tenías ni compañeros, ni la carne, ni nada. A mí esa imagen me... Sin ver el avión te tiraste. Sí, pero sabías dónde estaba. Es decir, tenías noción de dónde estabas. Era como una palangana y ellos estaban en el medio. Nosotros los veíamos como puntitos en determinados momentos y ellos nos veían y en otros momentos no los veías. Pero había una inconsciencia y había un... ¿Qué me puede pasar peor de lo que me está pasando? Claro. No había nada peor que todo eso. Es decir, en esos dos almohadones que usamos para aumentar la superficie de apoyo cuando la nieve estaba muy blanda y poder caminar, me puse uno en la cola, me puse uno en los pies y me deslicé para abajo.
Y Ustedes 3 veían días. el puntito, ¿no? Sí, lo veíamos cómo se movía. Lo vimos cuando iban subiendo. 3 días. Y después en la bajada. vimos la bajada, lo vimos venir. 2 horas de Lo vimos bajada. venir. Nos corrimos. Excelente. En 2 horas o 1 hora y media, no sé, empecé a bajar. Es decir, cuando agarraba velocidad, juntaba nieve, frenaba, corría, corregía la posición y ellos de abajo veían que aparecía uno solo, ¿no? Es más, pensamos que no paraba y que seguía. Pero Claro. él dijo algo muy importante. Nosotros no teníamos miedo porque vivíamos adentro del miedo. No había nada que no fuera miedo. Todo era miedo. Por lo tanto, Claro, salir o quedarse era lo como digo, mismo. no había nada que perder. O sea, Ya estaba perdido. no había más abajo que el infierno. Claro. Era un infierno, o sea que esa era la ecuación mental. Y lo otro, que nadie dio una orden, tú tenés que hacer. Uno asumía un rol y después lo desempeñaba. Eso Sí. era como surgía espontáneamente, porque no había, tenés que hacer. Bueno, tiene que ver con esto, pero la frase de Fernández Strauch es impresionante, el libro que dice: no había secretos entre nosotros, nos desnudábamos todos ante todos con nuestras miserias y grandezas, no había espacio allá en la montaña para la desconfianza. Yo sé de los otros 15 y los otros 15 saben cosas de mí que ni mi mujer ni mis hijos saben. Es impresionante eso también, ¿no? Claro, eso fue fundamental para que nos pudiéramos unir, que no hubiera esos recelos y esas cosas mundanas, por así decirlo. Es decir, nos unió la tragedia, nos unió el dolor, nos unió el sufrimiento. Y fue fundamental para poder salir. Y como decía Gustavo, esta historia está basada en sufrimiento y en disciplina. Son las dos cosas que para mí fueron fundamentales hacia arriba. Hubo una obediencia cuando hubo que tenerla, es decir, y hubo una disciplina que fue importante. Hoy decía Roy, éramos todos universitarios. O estábamos más avanzados o menos avanzados. Eso se notó también, ¿no? En las actitudes que tomaban, en las decisiones, en evaluar que además de la proteína de la carne le faltaba tal o cual cosa. Es decir, en muchas decisiones. No sé, vos también... Pero hubo humildad, porque cualquiera podía haber dicho, no, ¿sabes una cosa? No me gusta, vamos a hacer otra cosa. Claro, choque por ahí. Claro, y eso no pasó. Es decir, hubo humildad de parte de aquel que podía tener una idea. Dijo, no, el objetivo nuestro es este, vamos a hacer tal cosa y acatamos ¿Eso y a qué hacemos. se debió que la condición humana, que es la del choque, la del querer reivindicar tu posición, tenía que ver con esa inmensidad, con esa impotencia? ¿Cómo lo ven? Con el rugby. ¿Cómo lo ves también vos, Pablo, que escuchaste las historias de los 16? La disciplina del rugby para mí, perdóname, Disciplina. pero creo que fue importante. Es decir, los 12 años que pasamos en el colegio y que aprendimos rugby nos hizo ser disciplinados y obedientes. Que obedecer a tu capitán, obedecer a tu líder. Y bueno, y creo que eso fue fundamental en la historia. Yo creo que Pablo, primero- estás con el micrófono funcionando mal, perdón, No. ya te van a alcanzar uno de mano. ¿Se está escuchando? Bueno, Sí. adelante, perdón. A lo que dice Tintín, yo le agrego además, fuimos todos, o sea, la base era el mismo colegio, que era de Estela Maris, que íbamos en la base del equipo de rugby, y después están los allegados, pero como que todos después abrevaron en en los mismos principios. Y había que conocer a los hermanos irlandeses de ese colegio en aquella época. Eran estrictos, ¿no? No era la Gran Bretaña imperial, era la Irlanda pobre. Ah, Eran personas austera. rústicas, íntegras, donde la nobleza, la lealtad era mucho más importante que lo académico. Entonces, el común denominador de todos los orientes y de casi todos los que murieron, que abrevaron en esa misma, vamos a llamarle, mística, yo que conocía a esos hermanos irlandeses, rústicos, pero de unos principios que no se doblegaban, lo veo, es como que es Claro. genio y figura. Es claro. Es claro. Bien, voy con la de Gustavo, la próxima frase es tuya, Gustavo, y tiene que ver con el momento de la avalancha, ese otro momento durísimo que vivieron todos ustedes 2 semanas después del accidente, más o menos. Y cuando estabas todavía tapado por la nieve, instantes después de la luz, aludiendo a ese momento dijiste, esto debe ser una experiencia digna de ser vivida, hablando de la muerte, ¿no? Algo que debe ser un regalo. Entonces dejé de pelear frente a lo que estaba ocurriendo y me entregué a vivir la experiencia. ¿Cómo sentiste esto de vivir la experiencia de la muerte? Pero antes toqué con los pies a Nikolic, que tenía en sus manos, y no me contestó. Al segundo hice tic-tic y ya estaba muerto.
con este codo toqué acá, no me respondió, y con este, estaban todos muertos, entonces yo me desesperé. Mi corazón, mis pulmones, y ahí me vino un pánico como que ahora vengo yo. Y en ese momento de locura que sentí que iba a explotar, sentí una voz que me decía, pará, tranquilo. Y mi pensamiento, mirá qué increíble, era como que si Dios me había invitado a la vida y me iba a morir. No puede ser que te invite a cenar y al final te envenene. Dije, la muerte debe ser una experiencia como para vivirla, como la experiencia de la vida extrauterina. Y entonces me entregué a vivir la vivencia. Digo, voy a experimentar qué es esto sin miedo. Y esa locura, la contracción, dolor, miedo, me relajé y entré como en un viaje maravilloso, salí del cuerpo todo, porque me entregué a vivir la aceptación. Para mí es el principio básico de mi aprendizaje de la vida. Claro, pero eso fue todo como Es instintivo, un segundo, automático. esto que es un segundo. ¿Tuviste como una imagen de tu infancia como gateando hacia tu madre? Terminó, o sea, me pasaron, mirá, yo creo firmemente Todo que... esto enterrado por el hielo para que la gente... Pero no había un segundo después. Yo volqué en un auto y me acuerdo cada segundo partícula porque se parte el tiempo y el 100% del tiempo que te queda son milésimas de segundo. Y en ese momento que se me acababa la vida, me conecté con todos los momentos más lindos de mi vida. Los lindos. Ese es el cielo. Porque yo me conecté con la gratitud a vivirlo. Y cuando terminaron esos momentos, gateé y me transformé en luz. Esto están todos los escritos, experiencias cercanas a la vida, es estereotipado. 8 millones de personas lo han contado en Estados Unidos. Raymond Moody lo escribió, está científicamente. Son experiencias, dice, cuando falta oxígeno. Pero lo importante es que estoy acá. ¿Cómo saliste de ese viaje, ese trance, esa experiencia hacia la muerte? Roy fue uno de los que rápidamente sale y empieza a desenterrar gente. Él destapó a Carlitos y Carlitos te destapa a vos. Buscaba a Nicolich, porque yo cambié noche. Y cuando llegó a mí, porque él lo destapa, me vio la cara y yo no estaba en el cuerpo. Ya estaba muerto. Y cuando se da vuelta, Gustavo era otro Gustavo. Se da vuelta, se para arriba mío y empieza a escarbar al otro Gustavo. Y en ese momento estaba, ya me había ido, y le mordí el pie, o sea, cuando reaccionaste. Y se da vuelta y él me saca, Carlitos, y sale una ventana que estaba ahí, salió Pancho, porque lo que tapeaba cayó así. En esa ventana había 3 o 4 más. Él Roy, vos, destapó. además, ese día habían habido cambios que tuvo mucho que ver con tu destino también. Sí. Cambiaste con uno de tus mejores amigos, él falleció, y a vos te toca quedar arriba y por lo tanto rápidamente salir a Tenía desenterrar menos gente. nieve en la cabeza, o sea, pude saltar. Yo no sé si, yo siempre me pregunté, porque nos tapó a todos, la avalancha nos tapó a todos, si el resto estaban dormidos, ¿por qué fui el único que pude saltar? Porque a todos nos tapó. ¿A qué hora fue eso? Serían las 4:30, 4:30. Había sido Ya un día muy oscurecía. muy frío. Nosotros todos los días salíamos del avión y hacíamos cosas. Ese día entramos muy temprano y hicimos toda la rutina nuestra, rezar el rosario, hablar de cuentos de comida, como decía Tintín, contar algún chiste, cada uno contaba lo que hacía en su casa y demás, así. Y después se iba apagando el grupo. Estábamos en eso, que se iban durmiendo. Y mi amigo, que no era jugador de rugby, que estaba muy débil, tenía una llaga en el coxis muy fea y estaba durmiendo sobre el piso duro. Yo estaba en la parte más baja, más cómoda. En un momento dice, Roy, no me cambias de lugar. Y lo razonable hubiese sido que yo le hubiese dicho no, porque yo al otro día iba a estar ahí, ¿entendés? Y normalmente yo estoy ahí, lo cambiamos todos los días. Y ese día no me preguntes por qué, yo le dije, sí, Diego, te cambio. Entonces nos paramos, lo que implicó pararse, todos nos putearon, ¿qué están haciendo? Oh. Claro, porque estaban todos apretados. Pisaban, capaz, y entonces, bueno, nos dimos vuelta, yo me puse en la parte un poco más alta, incómoda, él se puso en la parte más baja, cómoda, mis pies, las piernas, nos cruzaban las piernas por los hombros de cada uno cruzados. Y ahí nos aprontamos para dormir, yo me ponía una remera de algodón porque entraba nieve y se te derretía en la cara y te mojaba. Y mi cabeza contra el piso del avión, en un momento sentí como, ¿viste cuando estás en el campo y pasa una tropilla de caballos, que sentís que el piso vibra? ¿Y el ¿qué sonido? está pasando? Y automáticamente fue una explosión que entró por la boca del avión, una ola de nieve impresionante, tapando la mitad del fuselaje, la tapó toda de nieve.
Los que estaban en la parte baja tenían casi 1 metro de nieve, los que estábamos en la parte alta yo tendría 20, 30 centímetros. Y yo ahí pegué un salto y pude sacar la cabeza y vi todo. Y hay una frase tuya impactante también de cómo también fue, me pareció tremendamente humana, cómo de pronto te ves solo. Claro. Por un segundo sentís que te quedaste solo vos, En un en segundo. esa inmensidad y en ese infierno. Y quizás eso también es un motor como para salir a... Claro. Total fuerza En un de- momento salí, saqué la bici y ahora se mueren todos y me quedo Claro, yo solo acá en la cordillera. La locura, y ahí me escarbicí como un gusano y pude salir del agujero y quedaba un espacio y pude salir afuera del avión. El panorama había cambiado, las montañas habían cambiado, se ve que la cantidad de nieve que se había movido era terrible. Y ahí entro para adentro, ya cuando entro veía manos que salían y escarbaba. Manos que movían los dedos. Era una lucha contra el tiempo. Yo sabía que cuanto más pudiera rescatar, más iban a vivir. Por el agujero que yo había dejado, empiezan a salir. Entonces todos nos movíamos en ese pequeño espacio que había quedado y nuestros propios cuerpos apretaban la nieve. Para los que no habían sabido se les hacía más difícil. Al punto que quedan 3 días. No, después vino un segundo alud que nos pega de está. costado y ahí fue como que apagaran la luz de golpe y Oscuridad quedamos total. en la oscuridad total. De golpe quedamos en la oscuridad total, no se veía nada, alguien prende un encendedor, no prendas el encendedor que lo dejamos sin oxígeno, una desesperación. Yo sabía que una de las ventanas de la cabina se había salido, me escabullo entre los pilotos congelados, los pilotos nunca los pudimos sacar, y trato con un fierro largo y mi brazo de romper arriba, hacer una chimenea, y era imposible. Para poder Entre permitir Imagínate el aire. mi el brazo oxígeno. más un fierro, eso te dice cuánta Todos nieve los tenía, metros que había. cuánto nieve teníamos arriba del fuselaje. Tuvimos 3 días encerrados, viviendo con los muertos, Con 8 oscuros, muertos. sin poder hacer agua, Sentado, muertos de frío, 60 sentados arriba de la centímetros en el nieve. hielo, la cabeza así, tocando el techo. El calor Un de nuestros infierno. cuerpos La hacía que el claustrofobia. avión chorreara, estábamos todos mojados. Vos decís, Roy, siempre que a todos los que sobrevivieron la avalancha les quitó un pedazo de ustedes. Sí. Para vos fue especialmente duro. eso. Sí, para mí Porque fue tus muy íntimos duro. amigos Fue muy fallecieron. duro porque yo éramos 5 amigos íntimos que viajábamos y cuando pasa el accidente nos encontramos los 5 y realmente éramos afortunados. Más de una vez nos dijeron, ustedes pensaban que los íntimos, están los 5 sanos, vivos, y bueno, y la luz nos pega y nos saca a 2 de los mejores. Fue durísimo. Para mí Te fue muy debilitó duro. mucho emocionalmente. Vos estabas Sí, muy bien entrenado, sí, pero emocionalmente... Sí, me pegó Bien. muy fuerte. La verdad que me pegó muy fuerte. Muy bien, antes de seguir, le decimos que llegó el momento de afiliarse a Española Móvil. Miren, ¿de qué se trata la promo 167 años de la Asociación Española? 2 meses gratis, 4 meses al 50%, más 6 meses con 20% de descuento. Solo hasta el 31 de octubre. Asociate por el 1920-1234. Española Móvil, mucho más que una emergencia. Muy bien, y vamos ahora al dato menos pensado. Arranco, Gustavo, con vos. Hoy hablábamos de esos roles, vos eras estudiante de medicina, ¿no? Y a medida que pasaba el tiempo notaste que necesitaban algo más que las proteínas de la carne humana que estaban consumiendo para alimentarse. Le faltaba calcio, le faltaba potasio, magnesio, y encontraste de algún modo una manera de proveerlo. Entregabas un hueso y un vidrio. 3 meses de facultad de medicina. Sí, bueno, los animales cuando tienen que alimentarse se dan cuenta. Instintivamente me encontré probando gustos. Encontré 2 cosas. Primero, que las grasitas al sol, la sal iba para arriba, o sea, eso era la sal, porque nosotros tomábamos agua destilada, H2O no tenía sodio, magnesio, potasio. Claro. Y lo otro, que con un vidrio, con un pedazo de metal, rayando los huesitos, hacías como calcio, y eso lo tomábamos como con cucharadas, porque nosotros no hicimos escorbuto, no hicimos avitaminosis, porque dentro de lo que había tratábamos de compensar el equilibrio, y esto era intuitivo. Claro. O sea que eso, agarran todos un palito y cada uno hacía su porción diaria, tratar unas cucharitas y de equilibrarse, ¿no? Claro. Fue muy, muy importante cómo el cuerpo humano te va avisando. Un día me di cuenta que iban 20, casi no habíamos empezado a comer, que nadie había ido del cuerpo. Claro. Y yo dije, acá no vamos a morir de oclusión intestinal. Fui a hablar con Roberto y digo, tenés razón. Y entonces empezamos a pedirle a la gente
que tratara de hacerlo y no podía. ¿Por qué? El cuerpo humano es tan sabio, como se dio cuenta que no recibía comida, agarró y no eliminó más nada. Empezó a absorber todo el agua y sacábamos unas piedras de cal así, que cuando salían la tiraba contra la chapa, así, era cal pura. Solo lo que quedaba del agua, o sea, es increíble el cuerpo humano como es bueno. Cuando salía eso, salían pedazos de intestino, del recto, todo. Javier Mentol estuvo 31 días y estuvimos haciéndole masaje hasta con un palito que finalmente, después de eso, empezabas a moverte. Fue muy duro, pero te lo cuento, pero era la supervivencia, Claro. darse cuenta. También decían que alguno de ustedes contaba, está en tu libro también, que el pis era como fluo, muy concentrado y que alguno de Como ustedes... Coca-Cola. Ahí está. Y Como alguno Fanta como fluorescente. Como Fanta, Eso me dijo como un médico que Coca-Cola. después era la señal que tu organismo estaba procesando tu masa muscular y lo por eso el estabas color. autoconsumiendo. Viste que cuando... ¿Vos cuántos kilos bajaste, Roy, perdón? Yo pesaba 85, 86 kilos cuando iba y terminé con 38. Y aparte, Roy, una cosa impactante, quizá también un dato de esos que uno dice no puede ser, después de que sobrevivís a la cordillera, casi falleces en el CTI enseguida que te sacan, Sí. ¿no? Entrás en un cuadro que se comparó con los que estaban en los campos de concentración. Claro, yo creo que mucho de eso está asociado a eso que decíamos cuando nos quedamos una noche más y le comimos todo lo que llevaban en una noche. Fíjate el pobre cuerpo que venía de comer mínimos, nos ensoquetamos. Y después en San Fernando, en el hospital, que estábamos en un cuarto, estaba Javier Mentol, Álvaro Mangino, Carlitos y yo. Y ya era el 23 de diciembre y se regalaban entre las enfermeras del segundo al tercero Pero y se vos regalaban estabas- cosas. tú estuviste el último día, no te quedaste con nosotros. Sí, por eso, pero cuando Pero nos bueno, llevaron- fuiste a San Fernando. Bueno, a la posta central, perdón, No, a la posta central de Chile. Y entonces pasó una enfermera con una torta de chocolate y se la afanamos. Le afanamos la comieron. torta y terminamos en el piso comiéndola con la mano. Y cuando tenía chocolate y crema doble, yo sentía que la crema estaba media rancia, pero decía, si decimos que está rancia nos la sacan y comimos, Desesperado. imagínate. Y bueno, y después de eso me vino al otro día, cuando me llevaron al hotel y demás, me vino una diarrea tan grande que yo pensaba que no me mató el avión y me iba a matar un water. Ah. Sentado, me desmayé, ahí perdí conocimiento y bueno, terminé en el CTI, en la Clínica Santa María. Que el doctor decía, no puedo decirle a la familia que se me muere este hombre Sí. ahora. Como si Claro, salió eso, no se me puede Eso morir nos acá. dijo cuando fui con la familia en el año 93, que fuimos a Chile todos juntos y visitamos al médico, al doctor Pa. Ricardo Katz, y nos dijo, oye huevón, yo pensé que te me morías. Y mi preocupación es cómo le digo a esta familia que piensa que recuperaron su hijo y que se va a morir. Qué fuerte. Estaba muy mal. En el hospital no nos querían dar comida y hacíamos 3 horas que estábamos ahí, queríamos comer, no nos daban comida. ¿Por seguridad o No, sería o porque no? el director del hospital entonces viene, Gustavo, no dan comida. Esperando. Y fui y le dije al director del hospital, si no nos dan comida, nos vamos. Y entonces me estaba bañando y vino Ah, con Boy François y entró un tipo con un traje azul, una charretera, y me dice, entró al baño, te estabas entró bañando. al baño, me dijo que era Augusto Pinochet, edecán del presidente Allende. Cuando hago así para saludarlo, tiré el agua así, lo empapé todo, le doy la mano, salimos con la Este toalla, sí, no se estaba todo el ministro de Salud Pública, el director del hospital, yo y Bobby, y me dice, ustedes son huéspedes del gobierno de Chile, el presidente Allende le dice que ustedes acá son huéspedes. Si ustedes quieren irse, se pueden ir, si quieren comer, tienen que firmar esto, que se hacen responsables. Entonces le digo, tráigame los papeles. Vinieron, firmamos todo y nos pusieron una mesa. Tendrían miedo, claro que les No, pase una algo mesa así. que quieren sí, que comida. revienten, claro, Tomate relleno, pollo, lechuga. Era una mesa gigantesca con la túnica de la operación, ¿te acordás? Sentadito morfando. Y ahí, ¿te acordás? Tintín, Sí, de ese, sí, de ese no. momento, tu Ya. libretita se hacía realidad. Ahí ya estaba, no, mi libreta estaba Ahí se guardada, despertó, pero estaba bien despierto. despertaste rápidamente ante esos manjares. Pero comentando justamente de eso, el doctor Sánchez, cuando salimos de los Maitenes, aterrizamos en San Fernando y nos llevan directo a la posta. Entonces nos dice, mire muchachos, ustedes tienen que tener cuidado con la comida. ¿Cómo De con a la poco. comida? Claro, arriba habíamos comido, entonces le entramos a contar qué habíamos comido y dice, bueno, está.
basta. Esto ya está. Ya está. Ya hicieron todas las macanas. ¿No les cayó mal a ustedes entonces? No, bueno. ¿No les cayó mal ese bombazo de comida? A Javier le cayó mal, a mí me cayó. Casi se pela. ¿Ah, sí? Se agarró el coche estuvo muy mal. Pancho Delgado estuvo también medio complicado, ¿no? Porque ahí la racionalidad ante esa cuestión primaria de comerse le Con fue. el hambre que habían porque juntado, si lo pero razonaban, evidentemente. No era lógico. No era lógico, pero claro, les ganó. 70 y algo de días sin comer y encontrarte con esa cantidad de comida. Claro, le erraron ellos también, no era la propuesta esa. No estaban preparados para ese tipo Hablando de comida, hay un cuento que a mí me lo hizo el amigo Roy en un vestuario, que es impactante. Que la otra vuelta hablamos mucho contigo, Gustavo, en la otra avenida de Sergio Catalán, el arriero, ¿no? Pero hay un cuento brillante de los expedicionarios finales de Canessa y Parrado con el pan que le tira el arriero a Parrado, que se entera Canessa 30 años después también, que lo habían cocinado un poco, ¿no? Eso fue cuando fuimos por los 50 años del casamiento. Que hicimos una celebración, fue Parrado con sus hijos, fui Roberto con sus hijos y yo con mis hijos. Y cuando fuimos con Arijón, que estaba haciendo la Sociedad de Nieve, y viendo el libreto, frente a una roca cerca de dice, bueno, ¿te acordás que vos no sé qué, no sé cuánto? Sí, bueno, yo te tiré una bolsa con 5 panes. Ah, pues estaba el arriero ahí también. Estaba el arriero, fue que contaba. Tiré con 5 panes, ese Entonces, es el dato. te tiré una bolsa con 5 panes. ¿Cómo? Le dice Roberto. Y entonces Parrado se puso blanco. Y ya ver, contame de vuelta, ¿cuántos panes tiraste? Pero vos, Nando, vos no subiste arriba y viniste con 2 panes, uno para vos y uno para mí, no sé qué te comiste. Y encima nosotros... 4 de 5. Se comió 4. Y entonces lo apretaron, ahí está el arriero, lo apretaron a Sergio y Sergio dio cuenta que estaba en un lío. La verdad que no me acuerdo bien. Y ese quedó ahí. Según Roberto serán 2, según Nando eran solo 2. Es excelente haberse enterado tanto tiempo después de eso, ¿no? Claro, la verdad Pero Roberto dudaba. ¿Sí? Por algo lo preguntó. Vamos con otro dato poco pensado y es una escena que te encontraste vos, Roy, enseguida que pudiste salir del avión cuando viste a tu amigo Bobby François, más tranquilo de lo esperable, fumando. ¿En ¿no? accidente? Claro, con todo ese caos que cuentan ustedes que era el momento, el instante después del accidente. Vos te das cuenta que estás vivo, que estás entero, porque vos perdiste un zapato y estabas preocupado por un zapato nuevo en ese momento que venías con la cabeza anterior del mundo material, como dicen ustedes, y te encontrás con tu amigo ahí afuera. ¿Salís? Fue... Y tienen un diálogo. Claro, yo me quedé apretado, con el pie apretado y el temor mío que esto explotaba y se prendía fuego. Yo tenía que salir y se hinchaba, no podía, hasta que pego un tirón brutal y siento que pierde un zapato. Y entonces ahí yo digo que yo me dije, perdí un zapato, yo me preocupaba porque ¿entendés? Porque la mente mía había ido más despacio que lo que había sucedido, que el avión. Y yo estaba preocupado, perdí un zapato y no me daba cuenta que estábamos a 4.000 metros de altura con 18 amigos muertos. Cuando logro salir afuera saltando con un solo zapato y me encuentro al gordo parado, afuera del avión parado, con un cigarro pitando. Yo cuando salí yo me daba cuenta que estaba todo mojado, yo no sabía, yo pensaba que me había hecho pis o el agua del... Yo estaba todo mojado, después me enteré que era combustible. Y él fumando. El combustible del avión igual no es muy, es muy difícil. Y ahí le doy un abrazo y le digo, gordo, estamos vivos, le doy un abrazo. Y el gordo me dijo una frase célebre que me la acuerdo, siempre que lo veo se la recuerdo. Roy, acá la quedamos todos. Me canto. Acá la quedamos todos. Estaba cargado de optimismo. Cargado de optimismo, convencido y acá como con una cierta calma. Sí, estaba muy tranquilo en el medio parado. del caos. Roy, acá la quedamos todos, me dijo. Estaba en el rito del cigarro, el último cigarro. ¿Cómo lograste, Pablo, entrevistarlo? Porque François es la figurita difícil esa. Sí, más difícil era el que no había hablado nunca cuando hicimos el libro en conjunto, era Pedro Algorta, el que nunca había hablado. ¿Cómo fue para vos eso? Bobby, Pedro estaba en una clase más abajo que yo, o sea, yo tenía un buen recuerdo de él. Hacía 30 años que no lo veía. Y recuerdo que le mando un mail y le cuento esta idea que yo la traía desde el 73. Yo empecé en el 73 cuando ellos llegaron a ayudar a Nando a hacer el libro, que era una idea original de Nando. Después vino la idea mayúscula de hacer un libro grande que era Viven, para evitar todos los libritos que estaban apareciendo, que eran, y el nuestro con Nando iba a ser una cosa muy novata. Entonces yo siempre lo intenté hacer ese libro.
Y la alternativa era que lo promovió mucho Gustavo y Roberto Canessa, de que todos participaran, era o todos o ninguno. O sea, la idea era, Viven era la visión desde afuera. Claro. La idea era, pero yo siempre me di cuenta desde que llegaron en diciembre del 72, de que faltaba la historia contada en primera persona por ellos. Claro. Estaba contado por un inglés muy bien hecho, pero desde afuera. Y además los había entrevistado él a ellos 3 meses después, en febrero del 73. O sea, demasiado, todo. No habían podido procesar, o sea, lo que se procesó iba a ser, no estaba reflejado, o toda la magnificencia de lo que se procesó de los vivos y los muertos no podía estar reflejado, aunque el libro estaba muy bien hecho, Viven. Entonces la iniciativa mía era que todos participaran o no hacerlo con ninguno. Y era en primera, el objetivo, el eje era que fuera en primera persona, que tuviera todo el tiempo que yo pudiera, que yo necesitara. Lograste convencerlos a todos, eso también. Yo creo que lo que ayudó en el caso de Pedro es que me conocía de antemano. Se tenía confianza. Al principio me mandó un mail y me dice, no me interesa. Y después yo le vuelvo a contar, le vuelvo otro mail que le recordaba que a mí determinados episodios de ellos me emocionaban hasta ese momento, 30 años después. Y entonces me dice, nos reunimos en el bar Anrejó. Hacía 30 años que no lo veía. ¿Cómo fue ese encuentro? Y fue espectacular porque era la que me faltaba, o sea, o todo o nada. Si Pedro entraba, estaba esta historia contada en primera persona, que me parece que no era solo por ellos, era por los que murieron y era para la humanidad, o sea, era porque el legado, insisto, la otra crónica es distinta, es de afuera y vista por un inglés, muy bien hecho, pero de ellos era mucho más rico, porque está todo lo que están contando ellos ahora. Y que solo lo podía contar, y además yo tenía otras ventajas, que los conocía a todos de antes, y conocía a buena parte de los que murieron. De los cuales hice una crónica en que pasa hace 30 años, que se titulaba Nosotros, los otros, que era la historia esta contada desde el punto de vista de los muertos, pero me faltaba contada desde el punto de vista de los vivos. Claro. Cortito, porque ya nos vamos a tanda, pero Tintín, en un momento vos dijiste como que te molestaba que se hiciera un circo, que había, en algunos episodios sentías que se estaba haciendo un circo de esto, porque evidentemente después el mundo empieza a hablar, nos invitan desde Chile a hacerles homenajes, y resististe esa parte, ¿no? Necesitaste preservarte. No, me pareció que era una historia demasiado sagrada por los chicos que murieron, por respeto a sus padres, a sus madres, a su familia, y que no teníamos ese derecho de que volvieran a sufrir o se sintieran mal por todo lo que se estaba hablando. Y además a veces a algunos se va un poco de boca, dice cosas sin pensar que pueden herir a los demás, y eso a veces a mí me preocupa un poco. Claro, ¿no? claro. Por eso también la necesidad de algo que unificara, como decimos, en primera persona. Excelente. Que necesitaban mucho tiempo, necesitaban los 30 años para procesarlo, de cantarlo, si no era imposible. Sí. En esta oportunidad, qué mejor que poder comprarte tu próximo 0 kilómetro, por ejemplo, todo el confort y eficiencia de un Joy desde $13.990. Es tremendo, ¿eh? Y dice, tengo mi familia muy grande. ¿Querés una camioneta? Chevrolet tiene el modelo para cada momento de tu vida, mirá. Prepárate para las oportunidades de primavera a bordo de tu Chevrolet. Nuevo Joy, con dirección eléctrica desde $13.990. Spin con 3 filas de asientos desde $22.990. Y Captiva con motor turbo desde $29.990. En primavera, Chevrolet, find new roads. Muy bien, casi 10 minutos nos separan de las 11. Hacemos una tanda y enseguida volvemos. Late el corazón, y cuando llega esa noche. Nada como un café fresco para sentir más la vida. Y Café Fresco es Señor. De la selección de granos al envase, Señor hace todo para llevarte un café siempre fresco. Señor, café fresco para sentir más la vida. No me arrepiento de haber venido hasta acá. Bueno, ahora sí, 11 menos 5, Gemma, ahora sí, ¿no? Estás regalada. Porque ya en la tanda 6 en realidad, tramitamos el canje con la óptica porque no vi nada y dije mal la hora. Cada vez te perdono más, no sé por qué. Tenemos que agradecerle a la gente de La Coruñesa, una confitería formularia que nos acompaña con un estupendo lunch que compartimos con los invitados y también degustamos, ¿verdad? Muy bien, bueno, nos queda un minutito, es un momento, dígalo ahora o calle para siempre. Quiero recordar los homenajes que hay y las conmemoraciones que hay esta semana que viene. ¿Tienen ahí el spot y lo mandé? No. A ver, spot de... Ahora que lo tengo acá. ¿Lo es tenés muy ahí? importante Dale.
porque es un homenaje a nuestros amigos que murieron. Y la Miércoles. El día 14, el día 15 y el día 16. El día 13 de noche hay una misa que, como esto del coronavirus, hay que anotarse. Bueno, yo ya me anoté. La biblioteca de nuestros hijos le hace el 14 un homenaje a la única sobreviviente que queda de las madres, que es Raquel Arocena. Después, por unanimidad, me votaron padrino de la biblioteca, porque soy socio que aparecía. Aparte, mis amigos, es algo que lo llevo muy presente y me gusta acompañarlas. Y yo pienso que harían ellos si yo no estuviera. Y tengo mucho cariño y bueno, van a hacer eso, van a hacer después... Te ayudo el jueves 15, homenaje a las madres fundadoras en la persona de Raquel Arocena. Como decías, viernes 16, terminan la semana del recuerdo y los esperan a todos en Miraflores 1445, esquina Ferrari, que es ahí la biblioteca. La biblioteca de nuestros hijos es maravillosa, una obra que las madres hicieron en memoria a sus hijos, que no volvieron por amor, lo transmitieron y hoy los chicos que no tienen libros, computadoras, hace 47 años hicieron esta biblioteca y bueno, es una obra de amor que los representa a ellos que no están y es muy lindo recordarlo porque ellas, como decía Tintín, son parte de nuestra historia y es un reconocimiento que les hacemos acá. Una cosita, hay que recordar que el mundo los llama a ellos, el universo, este momento de la pandemia, de la adversidad extrema para el mundo, ellos son como un lente de aumento, lo de ellos es estrambótico, es desmesurado, pero el mundo los llama porque los necesita, o sea, lo que ellos hacen en esas charlas, que ahora decía Tintín, tiene su mañana, pasado, traspasado con los de cualquier parte del mundo y ¿qué están buscando? O sea, están buscando esto que se hizo hoy acá. Una brújula en la incertidumbre que decía Roy. Qué impresionante. Roy, unas palabras de Tintín, si quieren alguna cosa de cierre que les haya quedado pendiente. Estamos con el pie en el estribo, pero... Como te decía hoy, que es una historia que está basada en la disciplina, está basada en el sufrimiento, está basada en el equipo que trabajó para tratar de salir de ahí, en los 28, en los 18, en los 16, y eso fue fundamental, que toda esa gente se uniera para poder salir de ahí dando el 100% de lo que tenían para dar. Creo que algunos dieron su vida, otros dimos el mejor esfuerzo, pero se conjugó todo para poder salir de ahí. El recuerdo a nuestros compañeros, que gracias a ellos estamos hoy acá, podemos vivir, gracias a ellos que fueron los que nos pasaron la posta, siendo el ejemplo. Y a su vez, creo que tuvimos un colegio, el Christian Brothers, que nos puso un sello a todos los que pasamos por ahí durante 10 años, que nos dan un denominador común, que nos dieron una cantidad de valores que se vieron reflejados en la montaña y en los momentos que más lo necesitamos, esos valores aparecieron. Estaban como en una alcancía, en una reserva, y fueron apareciendo y se fueron distribuyendo y cada uno fue dando todo lo que tenía. Bien, estimados, para agradecer su presencia y todo este tiempo, se van a llevar 2 obsequios. El primero, un obsequio de Beauty Planet para que disfruten de una experiencia relax y de bronceado en el centro de cuidado y bienestar más grande de Montevideo, o sea, para pegar un sol precioso y llegar un poco de brea ahí. Y también, ya pasé por ahí. Para la colchoneta de Pablo. La colchoneta de Pablo. Para estar... Y después brindamos con lo que están viendo, esta maravilla, que es este vino blanco Traversa. Vinos potentes, pero al mismo tiempo elegantes, delicados, verticales y finos. Vinos para disfrutar siempre con moderación. Vinos Traversa, el vino de nuestro tiempo. Una maravilla. Bueno, muchísimas gracias a los 4, un placer, de verdad, por estar acá. Un placer, muchas gracias. Un placer escucharlos, aprender para la vida que tenemos acá, de todo lo que ustedes pasaron. Y ustedes que pasen bien, nos encontramos el próximo viernes, porque todos los viernes tenemos algo que decir. Chau, chau. Late el corazón, y cuando llega esa noche